Hola, buen día. Continuando con la temática de base de datos, vamos a conocer un poco sobre Microsoft Access. Ya habíamos anteriormente elaborado bases de datos en Microsoft Excel y conocimos o aprendimos cómo realizar exportaciones desde Excel hasta Access y pudimos visualizar las bases de datos que importamos a Access en este programa. Ahora bien, ¿qué es Microsoft Access? Sabemos que es un software, pero ¿para qué nos va a servir este software? Como ya vimos anteriormente, cuando visualizamos la base de datos que habíamos creado en Excel, nos podemos hacer una idea de qué usos le podemos dar a Microsoft Access. Y es que en realidad Microsoft Access es un programa o un software que nos permite crear bases de datos, tanto personales, es decir, que yo cree bases de datos para llevar, por ejemplo, un inventario de mis artículos personales, o también las empresas pueden utilizar este tipo de programas, en este caso Access, para crear bases de datos, por ejemplo, de proveedores, de clientes, de los activos de la empresa, entre otros. Entonces, Access nos permite desde almacenar datos cuando nosotros ingresamos las diferentes entidades de las que queremos recopilar datos e ingresamos las diferentes variables en el programa. Nos permite también consultar una información específica que necesitemos, además de generar informes y manipular los datos que tengamos en dicha base de datos. Microsoft Access es un programa que está incorporado en Microsoft Office. Por lo tanto, si usted tiene los paquetes de Office, posiblemente se encuentre dentro de ellos Microsoft Access. Para encontrarlo, ya les había explicado que buscamos en la lupa donde realizamos las búsquedas y escribimos Access para poder encontrar el programa. Y en este caso, como yo tengo los paquetes de Office completos, ya me aparece la aplicación. Si usted tuviera algún problema de que no le aparezca Microsoft Access, posiblemente se deba a una instalación incompleta de los paquetes de Office. En ese caso, usted debe resolver ese problema y debe procurar tener este programa para poder trabajar en las siguientes 2 semanas. Entonces, cuando encontramos Access, lo abrimos, algo que yo ya había hecho, y me genera una ventana inicial, al igual que los demás paquetes de Office. Por ejemplo, Word o Excel, siempre nos va a aparecer una ventana inicial. Habíamos hablado de que Microsoft Access es el programa que dentro del paquete de Office, su función es crear bases de datos y permitirnos manipular esas bases de datos, llenarlas, hacer consultas, etcétera. Por lo tanto, al igual que los demás paquetes de Office, nos va a generar algunas plantillas. En este caso, hay plantillas, por ejemplo, para llevar la contabilidad de la cuenta empresarial. Hay plantilla de administración de tareas, una plantilla de alumnos, de contactos, de inventario doméstico, entre otros. Hay muchas plantillas que nos permiten a nosotros o nos ahorran el trabajo de empezar desde cero la creación de una base de datos. Vamos a abrir uno de los ejemplos para que usted pueda ver de qué estamos hablando cuando decimos que nos ahorra trabajo. Vamos a abrir la plantilla de contactos para poder visualizar. Nos pide que le escribamos nombre al archivo. En este caso le vamos a escribir contactos y luego
Damos clic en crear. Y vemos por acá que ya está creada lo que es la base de datos para una lista de contactos. Entonces, no tenemos que crearla desde cero, sino que el programa o la base de datos ya está configurada con las diferentes variables que vamos a llenar de nuestros contactos. Podemos ver, por ejemplo, el nombre, aquí escribimos el nombre, los apellidos, la empresa a la que pertenece, el correo electrónico. En la categoría, aquí podemos ver que se utilizaron listas desplegables, que puede ser un contacto a nivel personal, un contacto de trabajo o una persona que pertenece a la familia. Dirección de correo electrónico, acá lo tenemos duplicado. Me imagino que correo 1 y correo 2, posiblemente. Tenemos también el teléfono del trabajo y el teléfono particular. Por acá, teléfono móvil y el código postal de esa persona. Entonces vemos que hay muchas categorías. Sin embargo, si nosotros quisiéramos otros datos de nuestros contactos, por ejemplo, la edad, podemos ver que no se encuentra la edad, entonces podríamos hacer una modificación y agregar una variable adicional. O si quisiéramos, por ejemplo, el lugar donde vive esa persona, también tendríamos que adicionar un campo. Sin embargo, podemos ver que Access, al tener plantillas, nos ahorra en gran medida el trabajo. El trabajo de generar las tablas, de agregarles, por ejemplo, las listas desplegables, etcétera. Y por acá podemos ver todos los objetos que se utilizaron para la creación de esta base de datos. Entonces, al tener una plantilla, usted únicamente le da en nuevo y llena los campos de esta persona, de la persona que usted requiere agregar a su base de datos. Esto es en cuanto a las plantillas. Ahora bien, en cuanto a la configuración del programa, podemos ver que tenemos, al igual que los demás paquetes de Office, lo que son barras, la barra de accesos directos, donde podemos guardar la base de datos, retroceder o adelantar alguna acción que hayamos hecho. Además tenemos la barra de título, que es donde nos va a aparecer el título de la base de datos que estemos creando. En la parte superior derecha podemos ver que tenemos los botones para minimizar, para maximizar o restaurar y para cerrar, al igual que los demás programas de Microsoft Office. También tenemos una serie de pestañas que nos van a permitir desde guardar el archivo, abrir un documento, buscar una nueva plantilla o generar una base de datos en blanco. En la pestaña de inicio podemos ver que tenemos múltiples opciones, desde copiar, pegar, copiar formato, ordenar y filtrar, como lo habíamos visto en Microsoft Excel. Y por acá tenemos algunas funciones específicas para los registros que vamos a estar trabajando. Y otras opciones como buscar y el formato del texto. Al igual que en Excel, como lo mirábamos. Tenemos la pestaña Crear, que es donde el programa nos permite crear tablas, diseñar las consultas, nos permite generar y crear formularios, informes, etc. En la pestaña Datos externos fue la que utilizamos para poder importar datos de Microsoft Excel. Entonces, esta función ya la conocemos. Tenemos la pestaña de herramientas de bases de datos que nos va a permitir un sinfín de opciones más avanzadas dentro del programa.
Y tenemos finalmente la sección o la pestaña de ayuda que se encuentra en todos los paquetes de Office para lo que son comentarios y soporte técnico. Además de esto, tenemos lo que es el cuerpo del trabajo de la base de datos que vamos a estar trabajando. Y además hay un panel de navegación que aquí nos va a aparecer si tenemos una tabla, si tenemos consultas, si hemos creado formularios, informes, entre otros. Además, al igual que los demás paquetes de Office, tenemos lo que es la barra de estado y algunas otras opciones que nos pueden aparecer cuando estemos generando nuestra base de datos desde cero. Para fines de la clase, vamos a generar una base de datos desde cero. No nos vamos a limitar a las plantillas que contiene por defecto Microsoft Access, con el objetivo de que usted pueda comprender y pueda personalizar la base de datos que esté creando con las diferentes variables que usted requiera que lleve dicha base de datos.